estará bien aquí. Medicamentos Seguros, solo en farmacias. Es un consejo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias, querida Joana Fava. A ver, tanto tiempo que no estábamos con ella, ni la veíamos, obviamente no la escuchábamos. Qué placer estar con vos. Hola, Joa, ¿cómo va? Bueno, Jorge, ¿todo bien? Bien, bien, bien. Presentamos la columna del Colegio de Farmacéuticos de Lomas de Zamora, esta vez a cargo tuyo. Bueno, tanto tiempo, tanto tiempo. Acá, volvimos. Bueno, un gusto verte y escucharte. Igual. Bueno, vamos a hablar sobre el cuidado del pie diabético y también obviamente que los productos que habitualmente se suelen comprar en la farmacia para poder aliviar muchas dolencias que tienen que ver con este gran tema de la diabetes, ¿no? Sí, bueno, vamos a comenzar con el tema. Eh, ¿Qué se entiende por pie diabético? ¿Sí? El Ujú, pie diabético es una infección, una ulceración o una necrosis, un daño del tejido profundo del pie. Ahora bien, ¿por qué llegamos a esto? Es la pregunta. ujú, Bueno, la respuesta a eso es una elevación de los niveles de glucosa en sangre en manera sostenida en el tiempo, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Hay un paciente diabético, ¿sí? Que no está en tratamiento o no hay adherencia a ese tratamiento o bien el tratamiento es inadecuado, ¿sí? O incompleto. ¿Qué pasa con esa glucosa? Nosotros necesitamos glucosa para vivir, ¿sí? Porque la glucosa es el alimento que obtiene la célula eh, para poder generar energía, ¿sí? Cuando esa glucosa que nosotros ingerimos no ingresa en su totalidad a la célula, que puede ser por una falla, nosotros necesitamos de la insulina se va a unir y va a generar como la apertura de ese canal o de ese pasaje para que la glucosa ingrese a la célula. ujú, Si no tenemos insulina o hay una resistencia a la insulina o hay poca insulina, va a quedar circulando en sangre esa glucosa, ¿sí? bien. Y esa glucosa empieza a generar daños, ¿sí? Empieza a generar daños a los vasos sanguíneos, a los filetes nerviosos. Y entonces, el tener una elevada glucosa en sangre y el tener esos daños que pueden generar, por ejemplo, neuropatías, eso es lo que va a favorecer a la aparición de úlceras en los pies, ¿sí? Bien. Ahora bien, esas neuropatías pueden ser sensitivas, pueden ser motoras o pueden ser autónomas. Autónomas va referido al pie diabético, en el caso del pie diabético, lo que pasa es que disminuye la sudoración, la transpiración, y eso que hace que tengamos un pie seco. Seco. Al tener un pie seco, va a favorecer la aparición de fisuras, de grietas, ¿sí? Y al aparecer eso, es la puerta de entrada también a una infección, ¿sí? Ujú. Y menos sensibilidad también, ¿no? Ahí está, la neuropatía sensitiva, ¿sí? Es Ah, la que perdón, me tiene, adelanté. Sí, sí, perdón. la sensitiva es la que disminuye la sensación del dolor, es decir, o aumenta el umbral del dolor. Es decir, que nosotros podemos estar quemándonos el pie, que no lo llegamos a sentir, Ujú, ¿sí? O nos podemos llegar a lastimar el pie, no sé, al ponernos el calzado, que haya algún objeto extraño dentro del calzado, nos podemos llegar a lesionar el pie y no podemos llegar a sentirlo. Entonces, ¿qué pasa? Vemos el daño en tiempo eh, tardío, ¿sí? O sea, ya con una lesión sí. importante en el pie. Y después tenemos la neuropatía motora, que empieza a generar atrofia de los músculos del pie, eso empieza a generar deformaciones articulares. Al generar deformaciones articulares empezamos a tener focos de presión, sobre todo en las partes donde tenemos el hueso, y Ujú, eso empieza a generar apariciones de callos, ¿sí? Y eso predispone muchísimo más, si no es tratado y no es curado, a la aparición de úlceras, ajá. Bien. ¿sí? Em, Otra de las causas que dijimos en un comienzo, que además del daño a los filetes nerviosos, es a las arterias, ¿qué pasa? Hay una enfermedad vascular.
al aparecer una enfermedad vascular, empieza a disminuir el flujo sanguíneo que va a irrigar a las arterias del pie y Claro. eso favorece a la isquemia, ¿sí? ¿Y la isquemia es? Eso empieza a ser una necrosis en Ah, ok, determinada parte del pie ok. y bueno, eso también es una complicación. Sobre todo hay que entender que hay una disminución, al disminuir también el flujo sanguíneo va a estar retardado la cicatrización Ahí del pie, ¿sí? está el problema más importante, ¿no? Exacto. Entonces hay toda una complejidad que se van dando para que llegara ese pie diabético. Ahora, ese pie diabético tiene diferentes estadios que van a ser evaluados obviamente por el médico y dependiendo qué tipo de estado se encuentra el paciente, va a requerir de un, eh, de un equipo multidisciplinario de profesionales, como obviamente el diabetólogo, un neurólogo, un cirujano vascular, un infectólogo, un traumatólogo, Un ¿sí? Para podólogo, elegir, habitualmente, ¿no? ¿cómo? Que el podólogo también es importante en este tipo de, El podólogo es súper importante en el cuidado previo, ¿sí? Del pie sobre todo. Eh, Claro, Antes de porque, llegar. Joana, hasta uno se pone a pensar, hasta una uña encarnada va a generar un problema y hongos van a generar pequeñas heridas que van a ser muy difíciles, más difíciles de lo que son habitualmente para un diabético, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, como te decía, según el estadio en el que se encuentra ese pie, que puede ser desde un callo, ¿sí? Una onicomicosis, a puede llegar a ser una úlcera superficial, una úlcera que empieza a haber daño óseo Ujú, o hasta una gangrena, ¿sí? Entonces, dependiendo la situación en la que se encuentre ese pie, es la decisión que se tomará como tratamiento para ese paciente. Puede ser desde un tratamiento ambulante, con lavados, con agua, con solución fisiológica, o algún tratamiento del dolor, de primera línea, ujú. ¿sí? O bien puede ser obviamente con antibióticos, o puede llegar incluso a una amputación. Claro, y No lamentablemente va- hoy se siguen viendo pequeñas según la zona, por supuesto, del país o del mundo donde se encuentre ese paciente, alejado de los centros de salud, las amputaciones están lamentablemente hoy en día a la orden del día. Sí, sí, la amputación puede ser de un dedo o puede ser del pie, o sea, va a depender de la complejidad del caso, ¿no? Ujú, Eh, pero bueno, nuestra función como farmacéuticos, o por lo menos es lo que desde mi experiencia, donde puedo, digamos, aportar mi granito de arena. Nosotros recibimos los pacientes, que son pacientes de tratamiento crónico, ¿sí? Es un tratamiento que una vez que está diagnosticada la diabetes, es de por vida esa claro. medicación. Entonces, nuestra contribución a esos pacientes es al tener una continuidad con esos pacientes, nosotros podemos intervenir desde la adherencia al tratamiento, ¿sí? Estar ahí al pendiente y dando el consejo de la adherencia al tratamiento y de la importancia que tiene la continuidad del tratamiento. Ujú, Y después desde hábitos, como consejos, ¿no? De hábitos, de lo que es la higiene del pie, eh, realizar los lavados con agua tibia, no calientes, que se realice un secado suave, que se realice una hidratación de lo que es el dorso del pie, talón, nunca entre los dedos, pero sí hidratación en todo el ajá. resto del pie con vaselina, con lanolina. Después, como mencionabas vos, el tema de las uñas, tratar de limar las uñas, no cortar, y en lo posible siempre recto, nunca curvo, porque de esa manera favorecemos, como vos decías, el tema de las uñas encarnadas. Ujú. Ahora estaba Eh, la- pensando, perdón, Joana, ¿no? sí, Eh, Digo, si bien el deporte está súper recomendado en el diabético, por una cuestión lógica que tiene que hacer deporte, sobre todo para consumir esa glucosa que está en sangre, consumir energía, eh,
el cuidado del pie en diabético en personas deportistas, ¿no? Desde vendajes, cremas, lo cual hace muchas veces inevitable una lesión. Yo no sé si alguna vez me crucé con una persona diabética en los gimnasios y conversábamos del tema, que él se bañaba en talco. Cada calzado que se ponía, más allá de que se secaba bien en la ducha, que también es otra cuestión importante, pues se ponía un montón de talco, enchestraba toda la casa, lo retaban porque llenaba todo el polvo la casa, pero digo, el talco también ayuda en este sentido y creo que hay distintos tipos de talcos en este sentido. Por ahí me Lo equivoco. importa- lo importante es evitar la humedad, ¿sí? Porque cuando Mm, vos tenés, claro. como te mencionaba, cuando hidratamos el pie, que sea siempre en lo que es dorso, planta, obviamente siempre dejar, no colocarse la crema y calzarse, ¿no? Por supuesto. Eh, pero evitar más que nada la zona de los entrededos, ¿sí? Ujú, Porque al haber humedad, eso favorece a que la piel quede más delicada y claro. obviamente que se genera que el pie, el famoso pie de atleta. Ujú, claro. Sí, sobre todo cuando tener esos cuidados, por ejemplo, cuando te ven, vas a natación, bueno, las duchas, tratar de Ujú, hacerlo, siempre tratar de moverse calzado en lo posible, porque aumentas, o sea, si andas descalzo, aumentas el riesgo también de alguna lesión en el pie. Y con claro. respecto al deporte, ya sea una caminata, tener mucha importancia en el tema del calzado, ¿sí? Que no sea un calzado que apriete, y que sea un calzado cómodo para andar, que tenga un poco de realce, obviamente en caso de mujeres que no superen los 5 centímetros de alto, pero es muy importante el tema del calzado, el tema de las medias también, que sean en lo posible de algodón, eh, con poca costura, o prácticamente nada de costura, Sí. o a lo sumo ponérselo al revés. Eh, Todos esos cuidados eh, disminuyen el riesgo de una lesión en el pie diabético, ¿no? En este Ujú. caso estamos hablando. Sí, sí, totalmente. Muchas veces cuando de repente conversamos con colegas tuyos acerca de esta patología, mm, hablamos de la alimentación, de todo lo que tiene que ver con el diabetes, seguramente tipo 2 mucho más, pero uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, que es un refrán que cabe para absolutamente todas las cuestiones de la vida, ¿no? Y de repente dice, bueno, tengo diabetes, tomo la medicación y ya está. No, no, ya está. Empieza un cambio de vida totalmente distinto y qué sensible, porque es con lo que nos movilizamos, ¿no? Decir, bueno, qué difícil, ¿no? Todos los cuidados que hay que tener. Ah, me preguntan aquí los distintos tipos de talco, ya que este, pregunté, ¿qué es el talco pédico? Que me preguntan aquí. Sí, mira, talcopédicos hay un montón. Hay preparados magistrales que se hacen justamente Ah, mira, para evitar la sudoración como antiséptico. Por ejemplo, perdón, ay, se me fue el nombre. no importa, El no importa. nitrato de bismuto, por ejemplo, Ajá, es uno de los que se utiliza como antiséptico, desodorante antiséptico con ácido bórico. O sea, hay diferentes pero eso es un preparado farmacéutico. combinaciones. Sí, eh, eso lo puedes preparar con óxido de zinc. Eso lo puedes combinar como un desodorante antiséptico, Es de uso ¿sí? diario. De uso diario, sí. Ok. Y Este, si el paciente no encuentra una farmacia a mano y dice, bueno, ya, yo quiero comprar algún talco pédico de laboratorio de marca, en la farmacia hay. Sí, por supuesto, tenés a ver, déjame pensar, bueno, no sé si puedo dar marcas. Sí, Eh, sí, no importa, pero hay. Lo importante es que hay. sí, Listo, listo. eh, ¿qué te estaba diciendo? Yo me fui. No, no importa, de los preparados magistrales y después veníamos las marcas comerciales No, del- pero antes, bueno, ahora me fui de lo que te estaba diciendo. Bueno, lo que te decía, lo importante es tener esos recaudos previo al daño del pie, justamente porque, a ver, una ulceración, además de ser una complicación en el paciente, también genera una complicación en la diaria, ¿no? Claro, Porque obvio. eh,
afecta hasta la movilidad de la persona y empieza también a afectar para los familiares, porque bueno, ya empiezan a tener que colaborar en llevar al familiar al control médico o Ujú, a la limpieza de la zona, ¿sí? Porque a veces tienen que hacerlo sí o sí especialistas. claro. Eh, entonces empieza a tener toda una... Y aparte, desde la parte económico también es bastante costoso, Y ¿sí? sí, y sí. Hay muchas cremas de nombres comerciales que yo no sé si, pero bueno, eso se lo indicará al médico, al paciente, pero lo importante es lo que vos marcabas, Joa, ¿no? El hecho de la prevención, de mantener el pie lo más seco posible. Este, la verdad que eso es lo principal. Después, bueno, productos hay un montón y tratamientos un montón, pero si uno puede prevenir. En cuanto a tratamiento, a ver, como te decía en un comienzo, el tema de la limpieza diaria con solución fisiológica, en lo preferible. Después hay cremas que se aplican como para remover justamente esos tejidos no necesarios o afectados, como por ejemplo colagenasa, Ujú, eh, mira, ¿sí? O hidrogeles, todo eso van a colaborar a la limpieza de la zona, ¿sí? Una limpieza húmeda se la llama, ajá, bien. siempre y cuando no sea una, una isquémica, ¿no? Que la isquémica es seca. Ahí se hace una limpieza más bien con alcohol, si no estoy equivocada. Ujú, Em, Pero sí, hay diferentes tratamientos y como te decía, va a depender del grado en el que se encuentre ese pie diabético que pueda hacerse ambulante o ya sea con una cirugía ujú. Y o una evitar intervención. y evitar las amputaciones, Dios mío, que todavía son tan, no son tan, son invalidantes, pero bueno, se pueden prevenir claramente. Pero bueno, esa es la consecuencia mayor que tiene las patologías del pie diabético, ¿no? Sí, ya. Lo importante de todo esto o el mensaje que quiero brindar es que es comprender que la diabetes es una enfermedad silenciosa Ujú, recién se detecta cuando ya hay una complicación, ¿sí? claro, O sea, claro. no da una señal de alerta previa. Entonces es importante, sobre todo si hay antecedentes genéticos o hay Ujú, mucho sedentarismo o hay tabaquismo, consumo de tabaco eh, tener en cuenta hacerse un control anual, ¿sí? Que es muy fácil, con un laboratorio, un análisis de sangre, 8 horas de ayuna. Con eso es suficiente como para saber si tenemos que empezar a tener recaudos en nuestro día a día, ¿sí? ujú. Cuanto más temprano se detecte esa diabetes, o lo que se le llama prediabetes, mejor va a ser, Ahí ¿sí? está. El pronóstico para ese paciente en general. Ujú. Porque hay que comprender que la diabetes daña órganos, ¿sí? Sí, claro. Al dañar arterias, al dañar filetes nerviosos, empiezan a generar daño a los órganos afectados, ¿sí? Puede ser una retinopatía, puede ser una insuficiencia renal, puede Ujú. ser una ACV, puede generar un montón de complicaciones. Sí, infarto. O eh, sea, el diabético es un paciente cardiovascular ya, o cardíaco, mejor dicho, ¿no? Con riesgo, con alto riesgo cardiovascular. Joan, muchísimas gracias. Gracias no, por tu tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Te extrañábamos, y esperamos verte pronto de nuevo. Dale. dale, un beso enorme, Jorge. Gracias, que tengas Chao, un lindo chao. día. Bueno, ahí Gracias, buena estuvo con semana. nosotros la farmacéutica Joana Fava, miembro de la comisión directiva del Colegio de Farmacéuticos de Lomas de Zamora, en esta columna de difusión de la salud, uso racional del medicamento que tiene este prestigioso colegio de farmacéuticos. Nos vamos a una pausa, venimos en un ratito con nutrición y con un tema súper importante que es la publicidad engañosa de productos para bajar de peso, a cargo de la doctora Carducci. Vamos a una pausa, ya venimos.